que nos benefician a todos y que permiten recordar las gestas del pueblo de México. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias al doctor García Ramírez, una de las referencias y de las letras importantes en el derecho penal en México. A continuación, cedo la palabra al doctor Francisco de Andrea, investigador de jurídicas. Por favor, el micrófono. Gracias. Buenas tardes. En primer término, me congratulo de ser parte de esta institución que continúa y continuará siendo por mucho tiempo la vanguardia de la investigación jurídica y de las publicaciones en la materia que nos toca analizar el día de hoy. Segundo punto, mi presencia aquí tiene que ver con el comentario al artículo 109 que está vinculado al Sistema Nacional Anticorrupción. Pero lo que realmente quiero aportar el día de hoy y muy brevemente son tres ideas. Haría falta retomar, y aquí me dirijo a los historiadores presentes, algunas de las ideas y de las propuestas de Toribio Esquivel y Obregón, que nos hablaba, y esto verán por qué lo menciono, de que en la configuración de una constitución hay que tomar en cuenta, haciendo un símil con la constitución física de un ser humano o con la constitución geográfica de un país, con la historia, con la constitución étnica de un país, que lo más conveniente es desarrollar normas, establecer instituciones creadas por los propios habitantes de esa entidad que respondan a esa constitución geográfica, étnica y a la historia de ese país, y que de esta forma estén vinculados con una conexión lógica, sociológica pertinente, y evitar en la medida de lo posible la importación extralógica de instituciones, como de alguna forma hicimos nosotros con nuestro sistema presidencial y en parte también con división de poderes, porque no obedecen 100% o en un porcentaje suficientemente cercano en un análisis sociológico a la idiosincrasia y al desarrollo de nuestro país. Y esto lo comento porque esto explicaría en parte algunas de las patologías y desviaciones que hemos observado de siempre en cierto tipo de reformas, que al aplicarlas no encuentran respuesta ya sea en la sociedad o no son implementadas correctamente por el poder político. En parte la razón es porque hemos importado instituciones que no tienen una vinculación de origen con nuestro país. Entonces, esa es una primera idea. La segunda sería esta visión que mencionaba Gerardo Esquivel acerca de lo aspiracional. Yo diría que aquí, más que de lo aspiracional, ver algunas reformas como un proyecto de nación. Tal sería el caso del articulado social emanado de la Revolución Mexicana, que lo que nos está reflejando es un choque entre grupos de la sociedad, un grupo que detenta el poder, latifundistas, y un grupo campesinado que busca equilibrar de alguna manera estos factores de poder en una sociedad a través de un movimiento violento y revolucionario que obtiene respuesta con el articulado constitucional. Después viene una etapa en los 70s, mencionaba el director de la facultad, la reforma política inicial de Reyes Heroles, en donde lo que se hace es el Estado casi generosamente, en ese momento todavía con un partido hegemónico, decide abrir las compuertas de la democracia mexicana con una gran reforma política inicial, que después es seguida en los 80s por otra, y esto es interesante porque el Estado desde el poder se siente suficientemente seguro para abrir estas compuertas sin que haya una amenaza a su hegemonía o a su monopolio de poder. Pero en cuanto ya se da esta apertura que se da con la elección de jefe de gobierno en el DF en el 97 y después la transición en el 2000, el poder político hegemónico vinculado a intereses financieros, económicos y de clase hegemónica en general en nuestro país decide hasta aquí llegamos, y entonces ya viene una cerrazón incluso en la integración de los propios órganos constitucionales autónomos. Entonces, ¿por dónde iría la respuesta? Creo que aquí cabría, esto sonaría un poco como anatema, pero ver qué sucede en países donde hay un articulado limitado y también enmiendas limitadas. Bueno, lo que sucede es que nos está diciendo algo del perfil psicológico de ese país. Pocos artículos, pocas enmiendas, porque hay un plan que es seguido de inicio y no hay una gran desconfianza social. En nuestro país un gran articulado y sin fin de reformas
como decía Woldenberg respecto al sistema electoral mexicano, entre más detalle implica que la sociedad tiene un cierto grado de desconfianza con respecto a los procesos políticos en tratándose del IFE en ese entonces. En ese sentido, quizá convendría ver un poco más hacia el lado del derecho anglosajón consuetudinario, en donde hay una formación del derecho constitucional a través de las decisiones del Poder Judicial de la Suprema Corte, que es lo que sucede en este caso ejemplificativo que di, y que es de alguna manera más vinculado a un poder que no tiene estas tentaciones de monopolio político y que podría funcionar a la larga quizá de una manera interesante, acoplándolo a la forma de ser del mexicano. Estas serían mis contribuciones. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias al doctor de Andrea. Eso la palabra a la doctora Mónica.